La historia no se impone. La historia se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante, otra forma de ver la historia. Y hoy, amigos, quiero hablaros de algunas cosas relacionadas con este cuadro que ya están viendo ustedes por aquí. Un cuadro sobre el que se han escrito muchas cosas, a veces para bien, a veces para mal, a veces de forma sesgada, de forma equívoca, y que tendrían muchas lecturas. No voy a entrar en algunos aspectos en los que quizás más adelante entraré. Por ejemplo, en torno a quién es enigmática figura, muy enigmática figura, que con apariencia claramente femenina, que está a la derecha de Jesús, a la izquierda de Jesús cuando vemos la obra. Es María Magdalena, es supuestamente Juan, el discípulo amado. No es cuestión de eso, ya lo haremos algún día sobre esto porque guarda mucha relación con temas muy interesantes relacionados con la historia del Jesús histórico. Por ejemplo, quién es ese discípulo amado y la posibilidad de que sea María Magdalena, no lo sabemos. Pero lo que sí quiero hoy comentaros es algunas ideas para que podáis entender, para que podáis incluso interpretar qué es lo que se está mostrando en esta obra. Porque ya os digo, se habla mucho de este mural que está tremendamente deteriorado, que estaba deteriorado, prácticamente destruido a pocos años después de que Da Vinci lo terminase, y que, como os digo, ha sido muy mal interpretado. Así que si os parece, os voy a contar y voy a poner en situación. Todos sabéis que, según los evangelios, Judas el Iscariote, un personaje bastante complicado, bastante desconocido, al que también he dedicado uno de mis libros, fue el que, según la tradición, traicionó a Jesús. Nunca ha estado muy claro por qué Judas traicionó a Jesús. De hecho, en el Evangelio de Marcos, el más antiguo, ojo, ya os digo que Marcos no escribió el Evangelio, igual que tampoco los siguientes supuestos autores lo hicieron. En ese Evangelio se dice que Judas, después de la unción en Betania, de la que también hablaremos algún día, se decidió a entregar a Jesús, pero no dice el motivo. Los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo, que vienen a ser una suerte de remakes o versiones extendidas del Evangelio de Marcos, sí que ofrecieron cada uno a su manera posibles explicaciones al motivo de la traición. El Evangelio de Mateo lo que hizo es plantear que el motivo fue económico. Es el único evangelio en el que se habla de las famosas monedas de plata por las que le pagaron a Judas para que entregase a Jesús. Lucas va un poco más allá y él no habla de dinero, sino que plantea más bien que estaba poseído por el diablo. Y luego está el cuarto evangelista, atribuido tradicionalmente a Juan, al discípulo amado, que es realmente como se autorreconoce el autor de este texto, el cuarto evangelio, en su obra. ¿Por qué dice la tradición que es Juan, el autor de este libro? Pues precisamente porque no sale. Juan no es mencionado, curiosamente, en el Evangelio de Juan. Y la Iglesia Católica, desde tiempos antiquísimos, ha dado por hecho que era Juan el Evangelista, el hermano de Santiago, los hijos de Zebedeo, el autor de esta obra. Y que no quiso mostrar su nombre precisamente por una suerte de humildad o algo así. Al margen de todo esto, en ese Evangelio se ofrecen varias pistas distintas a las que aparecen en Marcos, Lucas y Mateo. Estos tres libros, como bien sabréis, son conocidos como los sinópticos, en las que la perspectiva cambia bastante, ¿no? Judas, en todos los evangelios, tiene más o menos tres momentos estelares. Uno es el acto en sí en el que él decide traicionar a Jesús. Otro es el acto en sí de la traición, y entre medias, es decir, la entrega de Jesús en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, que supone la detención de Jesús y el comienzo de su proceso judicial que acaba con su muerte en la cruz. Pero luego hay una escena que también está presente en todos los evangelios, que es durante la última cena, que es el momento en el que Jesús anuncia a los que están allí presentes que uno de los que allí está les va a traicionar. Curiosamente, los evangelios, como en otras tantísimas cosas, no coinciden a la hora de comentar cómo se produjo esta supuesta identificación de Jesús, o el momento en el que Jesús dice quién va a ser el que le va a entregar. Bueno, pues este cuadro de Da Vinci que estamos comentando, y esto es lo importante para el tema que nos ocupa, este cuadro de Da Vinci muestra precisamente el momento, y lo pueden comprobar, aquí detrás os lo pongo, lo pueden comprobar si ven el cuadro, si lo ven con cierta atención, ¿no? Como pueden ver, en el centro está Jesús. A uno de los lados, a la izquierda de Jesús, hay 6 apóstoles
que están como hablando entre ellos, discutiendo, y al otro lado hay otros 6 supuestos apóstoles. Algunos están discutiendo entre ellos, otros están como un poco alarmados, ¿no?, por lo que Jesús acaba de anunciar, es decir, que uno de ellos le va a entregar. Alguno dice, soy yo el que lo va a hacer. Pero si prestamos un poco más de atención, podemos ver que el personaje que está a la izquierda de Jesús, es decir, a la derecha, a la izquierda de Jesús, según nosotros lo vemos, a la derecha de Jesús, desde la perspectiva del propio Jesús, ese personaje femenino, casi una mujer, podríamos decir, que supuestamente sería el discípulo amado, Juan, según la Iglesia Católica y la cristiandad en general, aparece junto a 2 figuras más. De hecho, si os dais cuenta, en la obra todos los personajes están en grupos de 3, son 4 grupos de 3. En el grupo concreto que estamos hablando, que os lo pongo aquí un poco más ampliado, podemos ver al supuesto discípulo amado, a Pedro, que es el que tiene una mano puesta muy cerca del cuello de esta persona, y enfrente, con un tono de piel mucho más oscuro y con unos rasgos claramente judíos, a Judas el Iscariote. De hecho, si ampliamos la imagen, y lo pueden comprobar en esta imagen que os estoy poniendo, Judas tiene en su mano la bolsa de las monedas. Esa bolsa de las monedas de Judas no tiene nada que ver con las supuestas 30 monedas de las que habló Mateo, sino que es la bolsa de las monedas de la comunidad, porque según el Evangelio de Juan, y solo el Evangelio de Juan, Judas era el tesorero del grupo, ¿no? Pero fijaos, hay una cosa muy curiosa, porque en el texto de Juan, y voy a pasar a leerlo porque así lo vais a entender mejor, lo que se dice no parece encajar con los hechos que mostró Da Vinci. Fijaos, esto es lo que dijo Juan en su capítulo 13, versículo 21 y siguientes. Leo literalmente. Tras decir esto, Jesús se turbó en espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo de quién hablaba. Uno de los discípulos, al que Jesús amaba, estaba recostado en el regazo de Jesús. Entonces Simón Pedro le hizo señas para que averiguara quién era aquel del que hablaba. Aquel, es decir, el discípulo amado, inclinándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús respondió: es aquel para el que yo mojaré un bocado y se lo daré. De hecho, si os fijáis ahora aquí en el cuadro de nuevo de la última cena, lo que está mostrando es supuestamente ese momento. Pero claro, si recordáis, como acabamos de leer, en el texto de Juan, lo que se dice que es que uno de los discípulos al que Jesús amaba, es decir, el discípulo amado, estaba recostado en el regazo de Jesús. Sin embargo, Da Vinci no muestra eso. Lo que muestra es que está más bien apartado del regazo de Jesús. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo y aquí no hay nada extraño, aunque hay quien ha planteado que sí que lo hay, ¿no? Realmente lo que está mostrando esta escena es el momento inmediatamente posterior a ese en el que se dice que el discípulo amado estaba recostado sobre el regazo de Jesús. Lo que está mostrando es a Pedro acercándose, llamando a Juan o al discípulo amado, o sea, quien fuere este discípulo amado, para decirle que le pregunta a Jesús quién es el traidor, que es precisamente el personaje que tiene delante, Judas el Iscariote. De hecho, la obra de Juan continúa con unos versículos bastante curiosos en los que se dice lo siguiente. Además, merece la pena leerlo y para entender bien en toda su magnitud esta movida, que es muy interesante. Dice: entonces, tras mojar un bocado, lo cogió y se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto ninguno de los que estaban recostados supo porque se lo decía. Algunos pensaron, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Después de tomar el bocado, aquel se fue enseguida. Era de noche. Y así concluye esta parte de la última cena del capítulo 13 del Evangelio de Juan. ¿Qué decís sobre esto? Bueno, pues al margen de cuál sea la identidad del personaje en cuestión, el supuesto discípulo amado, ya sea realmente Juan, como defiende la Iglesia Católica y todas las iglesias básicamente, o ya sea María Magdalena, como también se ha planteado, lo cierto es que esta imagen lo que representa es esto: el momento en el que Jesús identifica a Judas como el traidor
exactamente el momento en el que Pedro le insta a Juan para que le pregunte a Jesús quién es el traidor. Claro, aquí hay varias cosas que llaman mucho la atención y que también llaman la atención en muchos más momentos, ¿no? Porque si os dais cuenta, lo acabamos de leer, dice que entonces Jesús, tras mojar un bocado, lo cogió y se lo dio a Judas. Y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, muestra a Jesús como siendo el que orquesta todo para que su muerte se termine produciendo, su muerte en la cruz, claro. Claro, esto no es nada más que una versión más de una idea que está presente en los 4 evangelios y que no tiene nada que ver con el Jesús histórico, que es la idea de que Jesús sabía que iba a morir y que se entregó voluntariamente a la cruz. Esto es algo posterior, esto no sucedió históricamente, sino que es una reinterpretación posterior de sus seguidores que, ante el escándalo de la cruz, intentaron racionalizar lo que había sucedido realmente y plantearon que Jesús era consciente de la existencia de un plan divino anterior a él, creado por la divinidad, que tenía que terminar con su muerte en la cruz, que iba a ser un acto mediante el que iba a vencer al pecado, era una muerte redentora, y que además le iba a permitir resucitar de forma que también vencería a la muerte. Pablo de Tarso, que fue el ideólogo y el creador de esta teología de la salvación, definía de algún modo que lo que Jesús hizo al morir es entregarse voluntariamente y resucitar para vencer a 2 potencias cósmicas de las que él hablaba en mayúsculas, la muerte y el pecado. No tiene nada que ver con el Jesús de la historia, como no tiene nada que ver con el Jesús de la historia esto de que Jesús identificase al traidor y supiese quién era, y todos los que estén allí presentes o no entendiesen o no hiciesen nada, porque no tiene sentido. Fijaos, os recuerdo lo que decía la cita que acabamos de leer, ¿no? Que Jesús, que puesto que Judas tenía la bolsa, aquellos que estaban allí entendieron que Jesús lo que le había dicho es que fuese a comprar más víveres para las fiestas que estaban celebrando, la supuesta noche de Pascua, ¿no? No tiene sentido, como no tiene sentido ni siquiera la traición de Judas. Pero eso es otro tema del que ya hablaremos, porque ¿por qué necesitaban un traidor? ¿Por qué necesitaban los romanos o los judíos que uno de los discípulos de Jesús lo identificase? Es que no tenían forma de saber quién era Jesús. Según los evangelios, Jesús había estado unos cuantos días predicando en el templo, había expulsado a los mercaderes y a los cambistas del templo, provocando un alboroto bastante importante. Es más, según los propios evangelios, unos días antes había sido recibido a gritos de viva el rey de los judíos por la gente de Jerusalén, ¿no? Y sin embargo necesitaban que uno de los suyos lo entregase porque no podían identificarle. Esto es bastante raro, ¿no? Y algún día, si os parece, entraremos en más detalles sobre quién pudo ser el discípulo amado y sobre la sugerente y extravagante pero fascinante posibilidad de que fuese María Magdalena. Ha sido un placer estar con ustedes. Seguimos. Bienvenidos a La Mirada Distante.